Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en el cual hablaremos sobre isomería. En este caso, la isomería estructural. Son aquellos, los isómeros estructurales, aquellos compuestos, especialmente orgánicos, que difieren en la disposición en que se encuentran ubicados los átomos en los compuestos, pero presentan la misma fórmula molecular. Hay tres tipos de isomerías: la isomería de cadena, la isomería de posición y la isomería de función. Vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas. La isomería de cadena. Los compuestos isómeros de cadena pertenecen a la misma familia. Las familias son, por ejemplo, la familia de los alcanos, la familia de los alquenos, alquinos, alcoholes, etc. En este ejemplo, por ejemplo, vemos los isómeros del butano, que es el butano, que tenemos aquí, y el metilpropano. Como vemos, ambos tienen la misma fórmula molecular: 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno, pero dispuestos de manera diferente. Ambos son alcanos. El ejemplo siguiente es el caso de los isómeros de posición, que también son compuestos que pertenecen a la misma familia. Es decir, los isómeros de posición son aquellos en los cuales el grupo funcional está ubicado en distintos lugares. El grupo funcional puede ser, por ejemplo, los alcoholes, el grupo hidroxilo, o el doble enlace o el triple enlace. Eh, Bien, el ejemplo que propongo aquí es el del 1-propanol. Como vemos, el hidroxilo está en el carbono 1 y el 2-propanol, el hidroxilo está en el carbono 2. La fórmula molecular es igual para ambos: 3 átomos de carbono, 7 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y por último tenemos los isómeros de función, en los cuales, en este caso, a diferencia de los dos anteriores, las familias son diferentes. Los compuestos pertenecen a familias diferentes porque presentan grupos funcionales diferentes, pero la fórmula molecular es la misma. El ejemplo: el 1-butanol y el dietiléter. Como vemos, el primero es un alcohol, el segundo es un éter, pero la fórmula molecular presenta la misma cantidad de átomos: 4 átomos de carbono, 10 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. A continuación vamos a hacer ejercicios aplicando las reglas vistas anteriormente para determinar o obtener isómeros tanto de cadena, de posición y de función. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de isómeros estructurales. Comenzaremos primero con los isómeros de cadena. Recuerden que los isómeros de cadena siempre pertenecen a la misma familia de compuestos. Nos propone el ejercicio escribir los isómeros de cadena que tengan la siguiente fórmula molecular. Según esta fórmula molecular, estos compuestos corresponderían a los alcanos. Siempre hay que escribir isómeros de cadena que pertenecen a la misma familia. Vamos a comenzar con el primero, que sería el más sencillo, que sería el carbono, digamos, el alcano lineal, formado por 5 átomos de carbono que forman una línea. 1, 2, 3, 4, 5. Llenamos con hidrógenos, los carbonos intermedios, y vemos que tiene 6, 8, 10, 12 átomos de hidrógeno, y el nombre de este compuesto es claro, el pentano, formado por 5 átomos de carbono. Vamos a elaborar isómeros de cadena a partir de este. Bien, es decir, distribuir los átomos de manera tal de formar compuestos diferentes, pero que se respete la misma cantidad de átomos de carbono e hidrógeno. Comencemos con la siguiente opción, ¿sí? Formamos una cadena lineal, pero sacamos uno de los carbonos y lo transformamos en sustituyente. Bien. Este sería la siguiente posibilidad. El compuesto formado en este caso, ¿sí?, va a ser el 2-metilbutano. Continuando, la siguiente opción es nuevamente mover otro de los átomos carbonos de la cadena principal y transformarlo en sustituyente, para formar otro compuesto diferente, pero que mantenga la misma fórmula molecular. Y el compuesto encontrado, lo vamos a nombrar a continuación, es el que estoy escribiendo en este momento. Es decir, que en vez de tener un solo metilo como sustituyente, va a tener
2. Y el compuesto formado va a ser el 2,2 dimetil propano. Ambos, los tres compuestos, ¿sí? Van a ver que respetan tener la misma fórmula molecular. Pero son compuestos totalmente diferentes, de ahí que forman nombres diferentes. Continuando con los isómeros, vamos a hacer un par de ejemplos de isómeros de posición. Nos proponen escribir la fórmula molecular, las fórmulas desarrolladas de los isómeros que tengan la siguiente fórmula molecular: 5 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Como veremos, los más propicios, los más cercanos son los alcoholes, ¿sí? Y vamos a escribir isómeros de alcoholes que tengan esta misma cantidad de átomos. Vamos a comenzar con el más simple, que sería el carbono, digamos, un alcohol lineal formado por 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Y ponemos el grupo oxidrino en el primer carbono. Completamos con hidrógenos. 2 el segundo, 3. El siguiente tiene, tercer carbono tiene 2 hidrógenos, lo mismo que este. Y el primero tiene 2. Si contamos la cantidad de hidrógenos, tenemos 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12. Un átomo de oxígeno y los 5 carbonos. El nombre de este compuesto va a ser 1 o pentanol o 1-pentanol. Vamos a poner el 1 para diferenciarlos con el siguiente. Los isómeros de posición, es decir, que este grupo funcional, que sería el hidroxilo, se va moviendo de un lugar a otro en la posición de la cadena, ¿no? Formando compuestos diferentes. Vamos a continuar. Vamos a hacer el siguiente, en el cual el oxidrilo se muda al carbono 2. Va a tener la misma cantidad de carbonos, ¿sí? 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero el oxidrilo se mudó al siguiente. Bien. 1 es del el primer hidrógeno tiene 3 en este caso, lo mismo que el último. Luego el siguiente 2, el tercero sería también 2. Y en el carbono 2 va a tener 1. En este caso va a ser el compuesto llamado 2-pentanol. Continuamos con el siguiente, en el cual la posición va a cambiar al tercero. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Completamos con hidrógenos y posicionamos el oxidrilo en el carbono 3. Ahí cambia la posición. 3 hidrógenos en los extremos, 2 hidrógenos en los carbonos 2 y 4 y un hidrógeno en el carbono que está unido al oxidrilo. En este caso va a ser 3-pentanol. Y ahí quedaría ya resuelto el ejercicio. La posición del grupo funcional hidroxilo va cambiando formando los 3 isómeros posibles. Los 3 tienen la misma fórmula molecular: 5 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y un oxígeno. A continuación vamos a ver los isómeros ya de función. Para concluir este video vamos a ver los isómeros de función mediante un par de ejemplos. O sea, nos proponen escribir los isómeros de función que contengan la siguiente fórmula molecular: 3 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Los isómeros de función no pertenecen a la misma familia, por lo tanto tenemos que formar compuestos de familias diferentes, es decir, alcoholes, por ejemplo, u otros compuestos que tengan oxígeno, pero no todos iguales, no de la misma familia. Vamos a comenzar. El primero es, como vemos aquí, lo que encontramos es que podemos formar el siguiente. Tiene 3 átomos de carbono, 1, 2 y 3. ¿Sí? El primero tiene 3 átomos de hidrógeno. El segundo tiene 2 átomos de hidrógeno y por lo tanto nos quedaría formar un átomo de
de hidrógeno más unido al átomo de carbono, de tercero, ¿sí? Y evidentemente lo que formamos es un aldehído. Por lo tanto, este se va a llamar propanal. El siguiente que podemos formar es una acetona, ¿sí? Mudando el grupo carbonilo al intermedio. CH3, ¿sí? Bien. Entonces el compuesto formado va a ser un propa. No, nada. Y el siguiente, bien, es ya interviniendo otro grupo que se es formando un alcohol. Pero para formar un alcohol también tenemos que incorporar un doble enlace. Ponemos los 3 átomos de carbono unidos, ¿sí? Bien. Ponemos un doble enlace aquí. Así que el primero tiene 2 hidrógenos. El segundo tiene un solo hidrógeno. Y el tercero tiene dos hidrógenos y un grupo hidroxilo. Si contamos, tenemos 2, 4, 5, 6 átomos de hidrógeno. El compuesto formado va a ser 2 propen, 1 ol. ¿Sí? Bien, 2 propen, 1 ol. Empezamos a contar desde acá, ¿no? 2 propen, 1 ol. Esos serían todos los isómeros de función que presentan esta fórmula molecular. La fórmula molecular que tienen en común es 3 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. En conclusión podemos saber que los isómeros de función, de posición y de cadena son compuestos diferentes, ¿sí? Porque tienen propiedades físicas y químicas diferentes. Lo único que tienen en común es la fórmula molecular. Espero que les sirva el video y nos encontramos en el próximo. Hasta luego.